Buenos días, chiquillos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Como ya lo habíamos hablado en la clase anterior en vivo, hoy comenzamos una actividad de escritura, ¿ya? Para de una otra manera poder evaluar, y ustedes mismos, o sea, tanto yo como ustedes, poder evaluar lo que hemos ido aprendiendo, lo que hemos ido recordando, adquiriendo, ¿ya? Se les subió una pauta sobre lo que yo pido en el trabajo, lo que ustedes tienen que hacer. La pauta, chiquillos, tienen que revisarla, ya que es una guía para poder estar en conocimiento qué es lo que me pide el profesor o profesora para hacer bien mi trabajo, ¿ya? Además, está este PowerPoint explicativo para aclarar algunas situaciones a lo mejor que podrían a ustedes tener dudas, ¿ya? Tal como lo hacemos en las clases, va a estar el PowerPoint eh, subido también y va a estar este video explicativo del PowerPoint para ir aclarando dudas. ¿Ok? La fecha de entrega es el 18 de, de mayo y debe ser entregado, a pesar de yo lo coloqué en las instrucciones, la tarea asignada, es en formato Word. Usted tiene que abrir un Word nuevo y escribir y ahí hacer su escritura, ¿ya? Yo generalmente recomiendo primero escribir a mano, un borrador a mano, ¿cierto? Con lápiz grafito y hacer su esquema. Cuando ya usted haya revisado, corregido, vuelto a revisar, vuelto a leer, yo traspaso ese, ese escrito en limpio y al momento que yo lo paso en limpio, lo voy trabajando en un Word. Y así yo lo guardo en un archivo en el computador y es lo que yo tengo que mandar el 18 de mayo, ¿ya? Nada de cosas escritas, porque la vez anterior en las pruebas del control de lectura, hubo gente, claro, que lo hizo así, ¿ya? Que lo hizo de esa manera y me costó mucho leer porque no todas las letras son legibles, por lo tanto, la recomendación y la tarea es hacerla en archivo Word. Bueno, así que vamos a compartir la pantalla para poder explicar lo que hay que hacer. Entonces, acá tenemos trabajo de escritura. Objetivo es comprender cómo se organiza el acontecimiento en un relato. Ya nosotros ya entendemos lo que es la estructura narrativa. Por lo tanto, ya tengo la noción de cómo debo organizar los acontecimientos que van a pasar en mi historia dentro de todo este relato. Y planificar y escribir un cuento de misterio. ¿Por qué de misterio? Porque esa es la temática transversal que hemos estado viendo. No sé si usted ha dado cuenta, pero al principio hablamos del tema del miedo, estaba el cuento de Drácula, eh, los fragmentos que hemos leído tiene esta temática del suspenso, del misterio, entonces tiene una gama, puede ser un cuento de terror, de suspenso, de miedo, la idea es que esa sea, ¿cierto?, la atmósfera de su relato. Y el pilar es, bueno, la creatividad. Dice, pon a prueba tus conocimientos y con todo el PowerPoint, yo sé que ustedes, chicos, son muy creativos, eh, vamos a poner a prueba todo lo que usted ha aprendido y vamos a poner a prueba su creatividad. Dice, por medio de un ejemplo del cuento El Marciano, visualicemos los elementos importantes que debe tener en cuenta al momento de escribir. Esto está en la página 62, ya de sus libros. Entonces, aquí hay un pequeño fragmento del Marciano que ya hemos leído, ¿cierto? Lo leímos para la clase anterior. Dice, en esta sección te invitamos a soltar la mano y a lanzarte a la aventura de escribir un relato breve. Antes de iniciar la actividad, te invitamos a leer fragmentos del cuento El Marciano. Observa los recuerdos laterales. Estos recuadros tenemos que tener muy presentes, porque en el fondo es lo que tiene que tener su texto. Partimos con la estructura. Tenemos que siempre tener en cuenta cuál es la estructura narrativa que nosotros ya hemos visto. Entonces acá dice inicio, desarrollo y el desenlace, ¿ya? Obviamente que dentro del inicio, el desarrollo y el desenlace siempre tiene que estar el conflicto. Ahora, como es un cuento lo que usted va a escribir, va a ser un fragmento breve, por así decirlo,
yo idealmente en el inicio ya debe haber se tiene que vislumbrar el conflicto, ya tenemos que visualizarlo. Ese conflicto se va desarrollando, ¿cierto?, en toda la exposición del relato y al final en el desenlace se debe resolver el conflicto. Ya tenemos eso en cuenta. Entonces dice, en el inicio, el narrador presenta la situación y poco a poco a los personajes que participan en el relato y además incluyamos ahí que tenemos que también darnos a conocer en qué consiste el conflicto o qué es lo que va a ocurrir más adelante. En el desarrollo, la situación inicial se ve alterada por la presentación de un conflicto. Cada personaje se enfrenta a dicho conflicto de una manera diferente. Aquí comienza en el desarrollo, en el inicio del desarrollo, entonces usted lo puede colocar o al final del inicio o al inicio del desarrollo también lo puede poner, ¿ya? Pero la idea es que esté en esos dos ámbitos. Y después, obviamente, a lo largo de la exposición del relato, el desarrollo se va, ¿cierto?, va aumentando hasta que llega en un momento del clímax, ¿cierto?, este momento de máxima atención de los personajes, y después, ¿cierto?, viene la caída con la resolución de este conflicto. En el desenlace dice, una vez que el conflicto se resuelve, la situación se acomoda hasta conseguir un nuevo equilibrio. Recuerda que yo siempre he dicho que el inicio es un equilibrio, todo está normal, y de repente viene un quiebre. Hay algo que desestabiliza este equilibrio y ese es el conflicto. Y después, al final del desenlace, se vuelve, ¿cierto?, este nuevo equilibrio, porque nunca vamos a volver al principio. Nunca las cosas van a volver a estar como estaban en un principio, porque el conflicto ha movido a los personajes, el conflicto ha hecho que ellos cambien, ya que esto se vaya desarrollando, por lo tanto nunca va a ser el mismo equilibrio que al principio, sino que un nuevo equilibrio. ¿Qué tenemos que tener presente? Los personajes. En el cuento aparecen varios personajes. Los más importantes fueron, ¿cierto?, Lafar, Anne y Tom, recordando el cuento El Marciano. Y el estilo narrativo, el narrador usa diferentes estilos de acuerdo con el efecto que busca crear en el lector. Ahora, nosotros trabajamos solo dos, que sería el estilo directo e indirecto. Usted puede elegir, recuerde que pueden estar los dos, pero hay uno que predomina siempre, ¿ya? Y es el que se tiene que visualizar. Ahora, en la pauta aparece todo lo que tiene que ir con respecto al cuento. Entonces, tenemos que tener en cuenta la estructura narrativa, tenemos que tener en cuenta a los personajes, el estilo, las acciones principales y secundarias, el narrador, el conflicto, o sea, piensa en un conflicto que le permita a usted poder desarrollar su historia. Bueno, aquí le coloqué una ayuda de memoria, la estructura de la narración, ¿cierto? Situación inicial, el desarrollo y la situación final, y después también aquí características. En el inicio, ejemplo, se presenta el dilema, las circunstancias y condicionantes, se rompe cierto equilibrio que desencadena los acontecimientos y acciones. La trama, ya que en el fondo es el desarrollo, es el movimiento y trayectoria de la narración. Son transformaciones encadenadas y sucesivas dirigidas a la resolución de esa ruptura inicial. Recuerde que las acciones principales son unas cadenitas, son eslabones que se van uniendo y que van en este sentido de causa y efecto, ¿ya? Siempre van consecutivas. Es el espacio adecuado para que el espectador especule, infiera acontecimientos y desenlaces posibles, y también proporciona placer por lo intrigante y perturbador. O sea, ahí en el desarrollo uno va en la intriga. ¿Qué es lo que va a pasar? O quizás esto es lo que va a ocurrir porque hay una pista entre medio. Por lo tanto, tenemos, ¿cierto?, que creernos en este momento escritores y tratar, ¿cierto?, de intrigar en este caso al lector. Y por último, el final o el desenlace, punto terminal donde se logra el reequilibrio, este nuevo equilibrio, y proporciona placer por lo acabado. Pues en la vida real las cosas son más confusas y menos conclusas. Entonces aquí ya todo queda, ¿cierto?, resuelto, todo lo que estaba en un misterio, todo lo que estaba inconcluso, todo lo que estaba ahí por resolver, se resuelve, queda claro, todo se entiende. Entonces ahí viene el desenlace. ¿Ya? Eso hay que tener sumamente claro.
Ahora, con respecto a la pauta está también en el tablón de Classroom. Yo igual se las voy a mostrar un ratito para que la veamos en conjunto. ¿Ya? Vamos a compartir. Pauta. Veamos. Entonces dice, el cuento representa el estilo solicitado. El estilo es de misterio. Misterio, suspenso, terror. Sus personajes, acciones y espacios se relacionan con ellos. Ya, o sea, si es un cuento de misterio, los personajes son medio misteriosos, terroríficos, como una situación así media fantástica. El espacio provoca esta sensación de suspenso, es un lugar oscuro, una casa de terror, un cementerio abandonado, un manicomio, no sé. Dice, la técnica de la descripción es apropiada, ya que permite recrear en la mente de los hechos y genera intriga en el lector. Aquí, chiquillos, la descripción tiene que ser muy precisa. Si yo quiero, generalmente los cuentos de misterio siempre son como muy descriptivos, o sea, van describiendo el ambiente, el lugar. Un ejemplo, el personaje va a entrar a una casa abandonada, yo voy describiendo esa casa abandonada, ¿ya? No sé, se nota lúgubre, un poco oscura, se siente húmeda, se siente el olor a humedad en el cuarto, está todo muy oscuro, las cortinas son largas, de color mostaza, todas esas cosas que me permiten a mí ir creando en la imaginación del lector lo que está ocurriendo y creando esta sensación de suspenso. Se visualiza sin dificultad la estructura, inicio, conflicto, desarrollo y desenlace. Se reconocen acciones principales y secundarias y se configuran en la trama de la historia. O sea, yo voy viendo las acciones principales de los personajes, pero además están estas secundarias que van contribuyendo a las principales. Se visualiza un estilo narrativo predominante, estilo directo o indirecto. Recuerde que pueden ser los dos, pero hay una que tiene que predominar, ¿ok? El cuento es producto de la originalidad del autor. Chiquillos, yo aquí voy a apostar todas mis cartas en que usted va a hacer un cuento original y también apelar, ¿cierto?, a la conciencia de ustedes y a la honestidad. Cuentos que yo visualice, obviamente, que están copiados o extraídos de internet, obviamente voy a tener que hablar directamente a través de correo con esos estudiantes que lo hagan, porque la idea es hacer algo que usted salga de su imaginación. Ustedes son personas muy creativas, muy imaginativas, por lo tanto apelo a ese conocimiento que usted tiene y a esa habilidad que tiene. ¿Ok? En cuanto a la redacción, chicos, los párrafos y el texto final muestran una organización y desarrollo coherente de las ideas. O sea, cuando digo texto final me refiero al cuento. El cuento que usted me va a enviar está ordenado coherentemente, los párrafos están hilados de una forma correcta, se entiende, se comprende lo que usted me quiso escribir. Se utiliza correctamente la ortografía literal, puntual y acentual. La idea es poner mucho ahínco, chiquillos, en la ortografía. Indicadores de extensión y formalidad. Cumple con la extensión, dice mínimo una plana, ¿cierto? Una plana sería, por ejemplo, voy a sacar esto. Una plana, ¿cierto? Sería esta hojita, ¿ya? Máximo una hoja que sería por acá y por acá. Bueno, y el trabajo presenta una portada con el título del cuento, logo del colegio, nombre y curso. Entonces usted coloca la portada, coloca el logo, coloca el nombre, ¿cierto?, de su cuento, nombre y curso, y después en la otra hojita viene, ¿cierto?, su cuento, viene su creación. La portada no se incluye en el máximo de extensión, ya para que lo tenga claro. Y bueno, en el PowerPoint también, chiquillo, aparece cómo debe entregarlo. ¿Ya? También se lo voy a mostrar. Esperen un poquitito. Compartir. Acá está. ¿Cómo se entrega el trabajo? Se entrega de la siguiente forma.
para entregar el trabajo. Debe ingresar a la tarea asignada. Usted va a la tarea asignada que yo les di, ¿cierto? El tema de los elementos narrativos. Usted va y dice pinchar en agregar. Usted pincha aquí, agregar o crear. ¿Ya? Usted pincha ahí y agrega. Cuando usted pinche en agregar o crear, se le va a abrir esto, ahí dice número 1, y usted coloca archivo y pone clic en archivo. Después le va a salir esta ventanita que dice arrastra los archivos hasta aquí o selecciona archivo de dispositivo. Usted ve o arrastra el archivo o usted selecciona el archivo de tu dispositivo, del computador, y busca dentro de todos los documentos el archivo que usted guardó en Word. Cuando usted pincha ahí, le va a quedar acá, ¿cierto? El trabajo. Usted le coloca el nombre, le voy a colocar trabajo de tanto, la persona tanto, curso, y va a aparecer acá y después dice entregar. Haz clic en entregar. Y la tarea quedaría así, la tarea asignada quedaría entregada. Eso me va a llegar a mí internamente. Ya eso es automático. Usted me entrega la tarea, usted pone entregar y a mí me va a llegar una notificación de que usted entregó la tarea. Bueno, así que eso es, así se entrega el trabajo. Chiquillos, este es el trabajo que usted tiene que realizar. Espero que le vaya súper bien, ponga toda su creatividad y espero leer excelentes cuentos de suspenso. Chiquillos, esto es todo por hoy. Cuídense mucho, quédense en sus casas y eh, traten de siempre estar manteniendo este autocuidado. ¿Ya? Besos a todos, que estén bien. Chao.